La presentación que el día de hoy tengo la ocasión de hacer se titula Proporcionalidad de las penas y deliberaciones legislativas, un balance de los primeros 15 años de reformas del Código Penal. Es una investigación, es un trabajo que realizamos en conjunto con el profesor de la Universidad Externa de Colombia, el profesor Juan González Amado, en el marco de un trabajo que realizamos hace un tiempo en el Ministerio de Justicia, en lugar al que pues, ya no estoy vinculado. Sin embargo, lo que voy a mostrar entonces son los principales resultados de este asunto, en especial porque considero que la revisión que se hizo en esa oportunidad cala muy bien con el debate que se está proponiendo en esta oportunidad. La cuestión de las reformas penales, como menciono entonces, es un asunto que debe ser tenido en cuenta cuando se discute en torno al populismo punitivo, al gobierno a través del crimen, al uso electoral del derecho penal. En esta ocasión yo solamente me voy a concentrar en un segmento de las reformas penales, en específico a las reformas del derecho penal sustantivo especial, es decir, a las modificaciones durante la vigencia del Código Penal de los delitos y de las penas, principalmente teniendo como consideración el principio de proporcionalidad, dado que no solamente es un elemento directivo que trata de configurar la forma en que se establece una reacción entre las conductas que se consideran negativas y que se les va a asignar una reacción a través del derecho penal, sino porque a partir de esa consideración se trata de establecer pues, una relación de magnitud en torno a la intensidad y la calidad de los castigos. En ese sentido, lo que quisimos hacer fue, teniendo en cuenta digamos, la situación en la que nos encontramos en nuestro país, cuál es el estado de esa relación, en términos de cuál ha sido la evolución del sistema de penas a nivel legislativo a la actualidad. En cierto modo, pues la exposición que trato de hacer apunta a ilustrar y a profundizar en estas dos preguntas. ¿Cuál es el lugar de las reformas penales en la discusión pública sobre el control de la criminalidad y cuál ha sido el desarrollo temporal del sistema de penas en nuestra legislación? O dicho en otro modo, ¿cómo ha sido el pasar del tiempo en materia de definición legislativa de las penas? La estrategia general que utilizamos fue un levantamiento de la información, una descripción más o menos exhaustiva de todos los tipos penales que tiene nuestra legislación, de tal manera que pudiéramos detectar cuáles son las inconsistencias o incoherencias que, teniendo como línea de base el proyecto de ley que ahora fue la ley 599 en el año 2000, cómo está en la actualidad. Si acaso, tratando de ser respetuoso con el tiempo, trato de presentar cómo podría ese análisis legislativo tener una relación con el análisis de la población penitenciaria. Adelanto un poco la tesis y es, si bien hemos tenido muchos esfuerzos y muchos movimientos en materia de reformas legislativas en derecho penal especial, la composición de la población penitenciaria mantiene unas constantes que superan los 15 años de vigencia de la nueva legislación. Para desarrollar eso hicimos un insumo básico que fue una especie de base de datos de todos los delitos, describiendo los elementos que los componen. Los principales sobre los que quisimos llamar la atención en esta oportunidad y en esa fase de la investigación, que posteriormente será continuada por otros elementos del equipo de trabajo, son cuáles son los datos en torno a las penas de prisión, mínimos, máximos, multas, otras sanciones, escala de gravedad, luego les comento de qué se trata el asunto, cuáles son los porcentajes de aumento o de disminución de las sanciones penales en estos tiempos, qué número de reformas ha tenido cada uno de los tipos penales y un esfuerzo por adscribir a cada una de las descripciones típicas el registro de condenas y de procesos, de tal manera que supiéramos qué se está utilizando en el sistema penal y qué no se está utilizando en materia legislativa.
principalmente porque una de las características de nuestras sociedades y de nuestra región en materia de reformas legislativas de la parte especial es que es una legislación altamente reactiva que trata de intervenir en el medio del escándalo. Pero sin embargo, cuando se revisa luego con posterioridad el uso de esas nuevas herramientas penales, pues no son tan altas. En la actualidad nosotros tenemos más o menos 631, casi 650, 40, dependiendo de cómo contemos las formas de agravación, modalidades delictivas en nuestro código, repartidas en 372 artículos. Lo que intentamos hacer entonces fue describir en cada uno de los tipos penales esa información. Aquí solamente voy a pasar muy rápido, son ejemplos de qué contiene ese insumo básico, la descripción de cada uno de los delitos. Aquí solamente encuentran ustedes en la diapositiva los delitos del capítulo 1 y capítulo 2 de los delitos contra la vida, y en cada uno de estos tratamos de hacer las fotografías del 2000 hasta el 2016, que fue la fecha de corte en la que trabajamos en esta oportunidad, de cuáles son los mínimos de pena de prisión, máximos, cuál es el ámbito de movilidad, mínimo de multas, el mínimo de máximo de multas, otras sanciones, dado que Colombia, pues, como ustedes saben, tiene un sistema de determinación de la pena con unas características muy especiales, y es que es un sistema a medio camino entre una alta reglamentación y un espacio pequeño para la discrecionalidad judicial en torno a cómo se va a imponer la pena concreta, a diferencia de otros lugares que son más arreglados, por ejemplo los Estados Unidos o contextos anglosajones con las guidelines sentencing, o sistemas un poco más abiertos como creo puede ser el paraguayo y el boliviano. Casi no hay pautas legales rígidas para valorar la gravedad, la intensidad de la culpabilidad, la intensidad del dolor, mejor, en relación con los casos concretos. Hicimos lo mismo en el año 2016, hicimos un esfuerzo por comparar la gravedad. Nosotros hicimos un sencillo ejercicio de establecer relaciones entre la parte general del código y la parte especial, señalando que si existe una regulación que establece que hay una pena máxima posible para imponer a una persona, suponemos que los delitos que tienen esas penas máximas descritas en la parte especial es porque el legislador considera que tienen la mayor gravedad y por lo tanto suponen la mayor respuesta cuantitativa en materia de penas. Entonces, en ese sentido hicimos una especie de escala de 0 a 10, en la que 10 es la intensidad máxima de castigo, hasta el 2004 era de 40 años, del 2004 en la actualidad 50 años en casos individuales y 60 años de prisión, y eso nos permitía jugar para ordenar, llamémoslo así, jerárquicamente o ordinalmente cuáles son los delitos que tienen una mayor intensidad y ver y detectar cuáles son los movimientos de las reformas. Los principales hallazgos que encontramos son los siguientes. El primero y el más significativo es que en Colombia, desde la expedición del Código Penal hasta el 2016, que fue la fecha de corte de la revisión, todos los años, todas las legislaturas, se ha creado una nueva ley penal sustantiva. Aquí solamente estamos contando las penales sustantivas. Son más si contamos las procesales, las pocas penales sustantivas generales y las penitenciarias. Pero por lo menos es indicativo que un año después de entrar en vigencia del Código Penal, en el 2002, ya teníamos 6 reformas que modificaban el catálogo de delitos y de penas disponibles. El año más intenso fue el año 2009, se crearon 9 leyes ordinarias que modifican el Código Penal. Acá solamente contamos las que tuvieron éxito y fueron leyes, no contamos el número mayor de proyectos de ley que se presentan en cada oportunidad. Hicimos una comparación de las iniciativas
tratamos de desarrollar la idea de cuáles son los lugares de donde salen las iniciativas. El Congreso y otro actor, el Congreso es el que tiene, digamos, la competencia genérica, y ellos tienen la autoría de la mitad casi de ese tipo de reformas. Las otras son otros actores. En la gráfica se puede ver la línea amarilla, es iniciativa congresional. Solamente 2 años hubo 0 iniciativas, pero ese mismo año otro actor propuso y sacó avante una ley ordinaria. Los otros actores a los que nos referimos son, por ejemplo, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, con la Ley 1098 del 2006, que el Código de Infancia modificó una parte de la forma de agravación de las penas de los delitos en materia de vida. Y el Gobierno Nacional, es importante destacar que ha tenido participación en creación de leyes penales, no solamente en el sector administrativo del Interior o de Justicia, o de Interior y Justicia cuando estuvieron juntos, sino también tenemos leyes penales propuestas y sacadas adelante con iniciativa, por ejemplo, del Ministerio de Comunicaciones, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Comercio, del Ministerio de Hacienda e inclusive del Ministerio de Cultura. Aquí en esta gráfica ven ustedes la distribución por partidos. No me acuerdo en qué año, creo que en el 2010 o en el 2011. Y ahí se puede ver, digamos, cuáles son los partidos que han participado. Hicimos una comparación con otros países porque pues, en principio nos parecía exagerado si lo comparamos con otros sectores de la legislación, no sé, pues, las reformas administrativas, las reformas civiles, pues las reformas penales son muy grandes. Sin embargo, en la región tampoco es que sea un elemento muy exótico. También, digamos, hay una tendencia, por lo menos en los que revisamos en el mismo periodo de tiempo, de un número de reformas significativas. En las dos gráficas que ustedes ven, la línea amarilla es Colombia, arriba está comparado Argentina y Chile, dado, digamos, las familiaridades dogmáticas sobre la comprensión del derecho penal que tenemos, y abajo tenemos la comparación con Brasil, Perú y México, que si bien no somos tan idénticos, sí tenemos como unas familiaridades que hay que destacar. El único caso que, digamos, supera el ritmo acelerado que tenemos es el caso del Perú, que tiene más o menos casi 90 reformas a su código penal en el periodo del 2001 al 2016. Eso pues por lo menos nos muestra que no es una excepción de nuestro sistema penal, esa reforma tan acelerada. En materia de duración de las penas, es importante tener en cuenta que Colombia siempre, en el siglo XX, el siglo XXI, ha tratado de mantener un límite fijo, máximo, de duración de sus penas. Sin embargo, a partir de 2004 hemos tenido un aumento muy grande del límite máximo, y si nosotros lo comparamos con la expectativa de vida que tienen los colombianos y suponemos un ejercicio mental que pues no necesariamente tiene que corresponderse con la realidad penitenciaria, pero por lo menos como posibilidad legal existe, es posible que una persona a partir del 2004 condenado a la pena máxima que tiene en nuestro país, que no es la pena de prisión perpetua, no es una pena de prisión permanente revisable, puede deberle años de condena al sistema penitenciario, lo cual pues desde este punto de vista pues contradice la idea general de que la sanción penal en Colombia tiene la premisa de que el sujeto castigado tiene expectativa de regreso a la sociedad. La composición del catálogo punitivo a la que me había comentado en torno a la escala de gravedad lo graficamos de la siguiente manera. Los colores que ustedes ven ahí son colores que corresponden de la escala del 0 al 10. El color negro es el número 0 y el color 10 es el color de la pena máxima que se puede imponer por ese delito.
Cero significa o el delito no está castigado con pena de prisión, tiene pena de multa, o tiene una pena de prisión bastante corta, que corta sería una pena máxima de casi 3 años de prisión. Bueno, sigue siendo un poco grave. La comparación de que ven aquí en estas dos escalas es cómo está distribuido el catálogo punitivo en dos momentos, en el momento 2000 y en el momento 2016. En el momento 2000 los colores que más predominan son los colores oscuros, la escala 0, 1 y 2 era el 80% del Código Penal y el legislador había reservado un 20% para una reacción punitiva un poco más intensa. Lo que se encuentra en el 2016 es como un deshielo. Hay ya en la escala 0, 1 y 2 llega a ser casi el 65% y han cobrado mayor intensidad unas penas con condenas más largas. Y esos son, digamos, los tipos con mayor penas con aumentos punitivos en este momento. Tengamos en cuenta que Colombia tiene la posibilidad legal, o el límite legal es de 50 años de prisión. El tráfico de niños y adolescentes en Colombia es el tipo penal que más tiene pena con un aumento directo, legislativamente hablando, y una pena máxima de 90 años de prisión, muy por encima de la pena del delito de genocidio, que tiene una pena de máximo 50 años de prisión. Esos son otros ejemplos, lo que nosotros hemos denominado aumentos indirectos. Son indirectos porque no es que el legislador los haya querido de esa manera, pero al momento de hacer sus reformas no tuvo en consideración la estructuración de cómo se comunican los agravantes con los tipos básicos, y aumentó las penas en los tipos básicos y no tuvo en cuenta que ya estaban por encima, y cuando se conjugan y se agravan puede tener estos resultados. El más destacado en este caso es con la ley que reformó las lesiones personales y creó el tipo autónomo de lesiones con ácido. Esa ya no es la lesión personal más grave que teníamos hasta el 2016, era la lesión que tiene como resultado la pérdida anatómica de un órgano o de un miembro. Ahora la pena más grave es la que causa una deformidad o un daño permanente en el rostro causada con ácido, y puede ser agravada hasta los 106.7 años de prisión en el caso de las lesiones en persona protegida, cuando uno lleva hasta sus extremos la lógica que tiene planteada el sistema de agravantes que tiene nuestro código. Otro ejemplo significativo es el de lavado de activos, que si ustedes hacen esta combinación que está acá, que es conjugar en un solo caso todos los agravantes legalmente posibles, puede dar una pena de prisión de 23.27 años en el mínimo y 118.12 años en el máximo, lo cual pues es bastante inconsistente, sobre todo cuando uno tenía un sistema de cuartos. Eso por lo menos genera conflictos interpretativos en torno a cómo el sentenciador que tenga este caso va a fijar los límites y los máximos en los que se va a mover. Puede que hayan respuestas constitucionales a estas dificultades, pero sin embargo no deja de ser problemático. Me queda muy poco tiempo, así que voy a cortar estos puntos y solamente voy a hacer comentarios de dos casos que me faltan y cierro. Otro de los más significativos es el aumento de las penas mínimas. Ustedes saben que las penas mínimas de prisión en Colombia son un elemento importante cuando se relacionan con medidas cautelares, como por ejemplo la medida de detención preventiva. Existe en la legislación un requisito de que para que proceda con la detención preventiva debe el delito tener una pena fijada en el Código Penal igual o mayor a 4 años de prisión. El delito que más ha tenido aumento punitivo en la pena mínima es la fabricación de armas, el tráfico de armas, ha aumentado 800%. La ley 890 del 2004, que fue una reforma que aumentó de manera general todas las penas del Código Penal, aumentó en un 33% las penas mínimas. Ese es un aumento bastante significativo, y porque es que en el año 2000 teníamos una pena mínima de 2 años de prisión para el tráfico de armas, y ahora tenemos una pena mínima de 18 años. La cuestión es
cuál es el argumento, cómo podríamos analizar qué ha pasado para que legislativamente tomemos una decisión en este punto, es decir, cuál es la valoración político-criminal que en tan poco tiempo, qué tipo de circunstancias fácticas hayan desencadenado este punto. Y finalmente, ya para cerrar, no quiero irme sin mencionar este punto en torno a los bienes jurídicos. Una de las diferencias que tiene el Código Penal vigente con el Código Penal anterior es una nueva organización de los intereses de protección penal. Ahora, digamos, siguiendo con la línea de lo que se había mencionado en la anterior intervención con el profesor Araque, el Código Penal tenía una orientación, llamémosla, antropocéntrica, de tal manera que el bien jurídico más personal, que es la vida, tiene la protección más intensa, de tal manera que el crimen máximo fuera el genocidio. Sin embargo, si nosotros revisáramos las penas máximas que hay en la actualidad, ustedes en la gráfica lo pueden ver, hay una alteración en ese patrón. La línea amarilla indicaba cómo era la jerarquización de los bienes jurídicos en el 2000. Están ordenados de tal manera como están en el código. Vida primero, régimen político al final. Si ustedes ven, hay una línea como de tendencia hacia la disminución de la intensidad en la medida en que vamos avanzando, y los tres primeros son los que tienen el tope máximo, que son los de vida, los de libertad, los de derecho internacional humanitario. Sin embargo, la roja indica la situación en el 2016. Los picos ya no están en el inicio, sino por ejemplo en el título 10, que es el título de protección del orden económico y social, o en los picos de protección contra el derecho internacional humanitario. Si tuviéramos que reorganizarlos de acuerdo con esa idea, ya tendríamos que poner como primer título del Código Penal ya no la vida, sino el orden económico y social, luego el derecho internacional humanitario, luego la libertad personal y ahí sí la vida. Esto por lo menos nos muestra que hay unas inconsistencias en la forma en que se plantean estas reformas. Ya para, como cierre de discusión, no tomarme más tiempo, lo que queremos mostrar es que por lo menos sí hay datos en los que uno puede sostener que nuestro movimiento de reformas penales en materia de derecho penal, de modificación de delitos y de las penas, por lo menos no respeta las mismas reglas que se han establecido para la interpretación de las leyes penales. En muchas ocasiones las reformas que se hacen tienen como resultado estas dificultades que por lo menos a nivel legislativo se detectan y que pues por lo menos hace que tengamos una legislación penal descuidada. ¿Qué puede seguir a partir de ahí? Creo que si nosotros miramos este punto de cómo está en la actualidad la configuración de estas normas, por lo menos sí queda claro que hay que prestar mucha mayor atención en la forma en que se están desarrollando la deliberación legislativa, cuáles son la calidad de los argumentos, la calidad de los datos que se están presentando para tomar decisiones a este nivel, porque lo cierto es que sí estamos de alguna manera, digamos, desordenando el Código Penal y eso puede tener dificultades en el control del derecho. Muchas gracias.